Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Entre Miradas, en donde les vamos a hablar del tema de los principales motivos en cirugías plásticas estéticas a temprana edad en mujeres mexicanas. Mi nombre es Laisha Hernández y vamos a ver el reportaje que nos preparó nuestra compañera Lorelei. Gracias, Laisha. El día de hoy me encuentro en el Hospital de Especialidades y te cuento que las cirugías plásticas más comunes en México es la rinoplastia y el aumento de senos. También te cuento que uno de los factores más importantes que influyen para que una jovencita decida someterse a una cirugía plástica es la sociedad. Por eso el día de hoy tengo información de expertos, hasta testimonios, sobre cómo enterarte más acerca de las consecuencias o los beneficios que te brinda hacerte una cirugía plástica. La cirugía plástica estética reconstructiva inicia en el segundo milenio antes de Cristo. Nació como una necesidad de solucionar amputaciones consecutivas a castigos impuestos en las antiguas civilizaciones. Desde entonces a la actualidad, el objetivo de la realización de cirugías plásticas es el mismo: satisfacer la necesidad de un cambio físico. Las cirugías plásticas son un conjunto de procedimientos que se realizan para mejorar alguna parte del cuerpo. Se pueden realizar cirugías estéticas a niños que tengan, por ejemplo, problemas con las orejitas, desde los 6, 5 años, o adultos o chicas que hayan pasado ya por la pubertad. Las cirugías plásticas han sido producto de inseguridades que la sociedad nos ha etiquetado, por medio de paradigmas e ideologías que se han creado a raíz de querer lucir cuerpos perfectos. Especialistas han mencionado que los filtros de las redes sociales influyen a que una joven o un joven tome la decisión de someterse a la realización de una cirugía plástica para intentar encajar en la sociedad. Mi punto de vista es que no siempre es por una inseguridad. Hay momentos en la vida en la que a veces igual queremos cambiar ciertos defectos debido a como a una a las personas que crean esta estereotipificación de las personas o del físico, que realmente no necesariamente tiene que ser por inseguridad, pero comúnmente también hay como ciertos rasgos de inseguridad a que no es suficiente lo que se tiene. En el año 2002 y 2003, la Asociación de Cirujanos Plásticos llevó a cabo 10.700 procedimientos. 10 años después se practicaron 50.000. Entre ellos, los más comunes fueron el aumento de senos, la rinoplastia y la bichetomía. A pesar de dichos procedimientos, aún así existen médicos especialistas que se encuentran en una postura negativa ante las cirugías plásticas a temprana edad. El concepto que se tiene sobre cualquier cirugía, sobre todo las estéticas, pues no es conveniente que se hagan. Primero porque todavía falta más madurez en el cuerpo para acabar el desarrollo en general. Definitivamente las cirugías plásticas son bellas. Sin embargo, existen situaciones de riesgo, tales como la edad, el tipo de cirugía, la cualificación del profesional y obviar las indicaciones médicas. Como todo acto quirúrgico, conlleva algún riesgo a sufrir complicaciones. Sentir miedo antes e incluso después de una cirugía plástica es signo de salud mental. El miedo es sinónimo de sensatez y de estar consciente de que existe algún riesgo. Y pues me fue mal. Fue a consecuencia de la cirugía, me pusieron de más anestesia al momento que me estaban haciendo la lipectomía. Entonces ahí me fueron poniendo más y más anestesia hasta que me dejaron pues paralítica, como 10 días. Bueno, y esta fue la información acerca de las cirugías plásticas. Esperamos que haya sido de su agrado. Y como consejo para todas aquellas jovencitas que deciden realizarse alguna cirugía plástica y es a temprana edad, mantenerse informadas, ya sea desde expertos o buscar testimonios de personas o conocidos que se hayan realizado alguna cirugía para que sepan las consecuencias o los beneficios que esta te va a brindar. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Con imágenes de Laisha Hernández, reportó para Entre Miradas Lorelei Ordórica. Y regresamos aquí a este programa de Entre Miradas, en donde les estamos hablando sobre los principales motivos y razones de las cirugías plásticas estéticas a temprana edad en mujeres mexicanas, y nos encontramos con el doctor Juan Carlos Navarro, egresado de la Universidad de Guadalajara, dedicado a la cirugía
y medicina estética, colaborando con cirujanos plásticos con más de 10 años de experiencia. ¿Qué tal, Juan Carlos? Hola, Lai, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar esta invitación y pues darnos un poquito de tu tiempo. A la orden. Empezando por este tema, cuáles son las principales causas o razones que influyen a que una joven se realice una cirugía plástica estética a temprana edad? Mira, es muy importante destacar que los motivos para que los adolescentes busquen al cirujano plástico, al cirujano estético, se han modificado con el tiempo. Hoy en día ha aumentado, ha habido más consultas y tiene que ver mucho también con la situación de los cambios socioculturales y en este caso las redes sociales muy importantes donde buscan las personas identificarse con influencers, con personas gurús que les dicen cuál es la belleza establecida o cuáles son los conceptos de belleza que deben de perseguir. Y entonces eso ya está un poquito, digamos, distorsionado. Lo que ves en redes sociales, pues obviamente trae filtros, obviamente trae maquillajes, trae muchas cosas que no es la realidad. Entonces, hoy en día buscan mucho eso los jóvenes, ¿sabes? Estar como haciendo clic con la persona que siguen en redes, que lo que ven en redes sea lo que se refleje en sus cuerpos. Entonces, eso es un motivante actual. Y en general, también lo que motiva mucho y ha motivado desde hace mucho tiempo, bullying, por ejemplo, por deformidades o por antiesteticismos que luego los pacientes mismos, los adolescentes, reflejan. Hay que mencionar que la adolescencia es un cambio, es una etapa de muchos cambios en nuestro cuerpo y entonces de repente tienen la nariz muy grande, la cara todavía chiquita, orejas grandes. Entonces lo ideal es esperarse a que todo madure para hacerse las cirugías, pero esos son los motivantes principales. ¿Cuál es la edad adecuada para realizarse una cirugía, hacerse alguna intervención? Ok, mira, en cuanto a la situación corporal, lo más importante es cuando haya una maduración de los tejidos corporales que se van a tratar. Por ejemplo, la cara en las mujeres maduran y dejan de desarrollarse sus huesos entre los 16 y los 18 años. Después de esa edad es cuando ya se pueden hacer cirugías porque ya maduraron y se desarrollaron por completo sus huesos faciales. Una intermedia, pues estamos hablando después de los 17 años. En los hombres siempre el desarrollo es más tardío y son 2 años más, entonces entre los 18 y los 20 años. Una intermedia, 19 años. Esto en cuanto a la cuestión física, pero cabe también destacar que si es una cirugía meramente estética, es importante tomar en cuenta también la maduración del centro en el cerebro encargado de la toma de decisiones, que en la mujer madura hasta los 21 años y en los hombres hasta los 25 años alcanza su madurez óptima. ¿Para qué? Para que lo que tú decidas hacerte en el cuerpo sea bien razonado, bien informado y luego no te arrepientas de la cirugía que optaste por hacerte. En dado caso que alguna joven trate de intervenir su cuerpo antes de sus 18 años, ¿qué consecuencias le traería? Mira, dependiendo de qué cirugías son las que se realizan. Por ejemplo, la cirugía que más se pide a temprana edad es la nariz. Si la cirugía de nariz se realiza cuando los huesos propios de la nariz ya están más maduros, que es a partir de los 13 años, 14 años en las mujeres, no le refleja tanta consecuencia y está indicado salvo situaciones
dramáticas o drásticas, por decirlo así, cuando se ve muy, muy comprometido el autoestima del paciente, cuando le está generando problemas psicológicos, o cuando también hay disfunción de la respiración, que no nomás está involucrada la cuestión estética, sino también la cuestión funcional. Antes de los 13 años, cuando los huesos de la nariz todavía no se han madurado, la verdad es que sí hay mucho riesgo, sobre todo de que ya no crezcan y no vayan a madurar como debe de ser, porque ya entraste y alteraste su mecanismo natural biológico. Entonces, antes de esa edad, realmente no hacerlo. ¿Cuál es, bueno, ya mencionaste ahorita justamente que una de las más comunes cirugías es la nariz, pero ¿qué otras son las que llegan a pedirte? Ok, en cuanto a los adolescentes, tanto en las mujeres como en los varones, la primera, como lo dije, es la nariz. La segunda tiene que ver con la cuestión mamaria. Y en ambos casos, en los adolescentes, tanto en las mujeres como en los varones, lo que buscan es reducción del tejido mamario. ¿Qué pasa? Que en los varones se ve la ginecomastia, el crecimiento anormal de sus glándulas mamarias, que hicieran parecer como si fueran unas mamas pequeñas de mujer. Eso les ocasiona muchísimos conflictos emocionales, mucho bullying, aislamiento social, no querer presentarse sin playera en las playas o en los balnearios, por ejemplo, en las albercas. Entonces, ahí sí está justificado por el daño psicológico que se les puede presentar a los adolescentes, hacerles una disminución de sus glándulas mamarias. Y en las mujeres también, la que más se realiza es también la reducción mamaria por una afectación que se le conoce como gigantomastia, en que las mamas crecen de una manera muy grande, muy desproporcional, que además de causarles conflictos de su imagen corporal, también les ocasionan dolor en la espalda y también está justificado hacerles la reducción. Eso es, en segundo lugar, la cirugía que más piden. Y en tercer lugar, la corrección de las orejas, deformidades congénitas o alteraciones también en cuanto a la forma y el tamaño. Y es una cirugía que también se puede hacer en tempranas edades, por decirlo así, cuando se justifica. Ok, muy interesante este tema. ¿Y qué te parece si vamos a un corte? Y claro que sí, con todo gusto. ¿Sabías que en Jalisco solo se tramitan exitosamente 5 adopciones al año? Pero, ¿cuáles son las causas? Descubre las razones por las que el proceso de adopción es tan largo y complicado. Acompáñanos en el programa especial de Entre Miradas el próximo 22 de junio, donde analizaremos detenidamente los pasos del proceso que transcurre dentro de la Procuraduría Social del municipio de Guadalajara, donde al lado de expertos identificaremos los requisitos para iniciar el proceso y comprender la dinámica de adopción. Y regresamos nuevamente con este tema que está sinceramente muy interesante. Y Juan Carlos, cuéntanos, ¿cuál es el porcentaje de las personas que sufren dismorfobia al realizarse una cirugía plástica estética? Mira, es un tema muy interesante, el trastorno por dismorfia corporal, que muchas veces no se conoce y actualmente ha repuntado, ha ido en aumento. Su porcentaje hasta el 2010 era más o menos del 1% de la población. Ha aumentado en los últimos 10 años a 2%, o sea, se ha duplicado. ¿Qué es ese trastorno en el que la persona se percibe a sí mismo con muchos defectos estéticos corporales y llega incluso a modificar conductas sociales, conductas personales, en las que les lleva secundariamente a depresiones, ansiedad, aislamiento social, una frustración muy grande
y se presenta efectivamente más en adolescentes con todos los cambios que están sufriendo su cuerpo. Y ahora como te lo mencionaba, con esa situación de los influencers y de cómo deben de verse, pues todavía ha venido abonando más a ese porcentaje, 2% de la población, y dentro de ese porcentaje, algo muy alarmante, es que aproximadamente el 80% de pacientes pueden llegar al suicidio. De ahí que hay que tener mucha atención y que los padres estén vigilando que sus adolescentes no vayan a caer en ese tipo de trastorno, y si lo detectan a tiempo, lo lleven a terapia con un psicólogo, porque es tratable y es con psicoterapia, generalmente cognitivo-conductual con lo que se trata. Vaya que, pues como lo mencionas, sí es alarmante, y creo que también esto tiene que ver mucho con las redes sociales, así como también hace ratito lo mencionaste. Por ejemplo, los filtros de Instagram que traen pues que la nariz súper bonita, que los labios más inyectados, y todo eso creo que pues sí tiene que ver psicológicamente con las personas jóvenes. Sí, mira, hay una anécdota que te voy a compartir, que voy a compartir con nuestra audiencia. Una paciente que después de realizarse 4 cirugías estéticas, llega y me pide una quinta más. Es una paciente que tiene 42 años y me dice, quiero que se me vea la piel de la cara como se me ve con este filtro. Es una paciente que yo de repente veo fotografías que sube a sus estados y veo que constantemente pone filtros. Y he observado que cada vez son filtros en donde su cara se ve menos real, ¿sabes? O sea, como más fantasiosa, la piel como si fuera de porcelana, la piel como si fuera muy fina. Y el que me llegara y me dijera, quiero que la cara me la dejes como se me ve en los filtros, o sea, para empezar, eso es imposible. Uno no le puede garantizar que así va a quedar la piel, ni la cara tampoco. Y es ahí cuando uno tiene que ser muy asertivo y decir, hasta aquí, descansa por favor de las cirugías estéticas y acude a terapia. ¿Por qué? Porque ya te está afectando mucho lo que tú te crees que es tu cuerpo de acuerdo a los filtros. Este es un caso real que les comparto de una paciente de 42 años, pero que sin duda alguna se replica en pacientes más jóvenes y que cada vez quieren parecerse más a los filtros que a lo que realmente es su físico, su realidad. Sí, claro. Y como lo mencionaste ahorita sobre este caso de tu paciente, ¿qué riesgo es el que se obtiene cuando realizas varias cirugías estéticas? Ok, mira, te voy a platicar como un ejemplo el caso de las liposucciones o las lipoesculturas, que es la tercera cirugía plástica que más se realiza, pero en los adultos es sin duda la número 1 en los adultos. Entonces, una cirugía de lipoescultura o de liposucción en la que extraes grasa del tejido subcutáneo por debajo de la piel, que ya no se va a volver a formar esa grasa en esa parte, pero sin embargo, si el paciente sigue alimentándose de manera inadecuada, se va a almacenar la grasa en otros sitios. Entonces, pasa que después de la primera liposucción, el paciente no cuidó mucho su alimentación y después llegan a querer una segunda cirugía también de lipoescultura. Cuando se les realiza, pues obviamente sacas todavía aún más tejido graso y, como te digo, es un tejido que ya no se vuelve a regenerar, pero sin embargo, si siguen comiendo mucha grasa de más, la grasa va a buscar a dónde irse, en dónde acumularse, en dónde depositarse. O carbohidratos que si no los quemas se convierten en grasa. ¿Y qué pasa? Se va al hígado. Hay un alto porcentaje de pacientes que después de 2 liposucciones tienen hígado graso, porque la grasa busca a dónde irse a almacenar y en este caso a donde más se va es al hígado, y que si no se trata, entonces después puede avanzar a una esteatohepatitis, a una cirrosis hepática y en casos ya muy extremos algún cáncer hepático.
Entonces, de ahí la importancia de aprender a alimentarse correctamente para que no vayas y busques segundas cirugías de las mismas que ya te hiciste. Sí, pues claro, llevar una sana alimentación y sobre todo, pues como lo mencionas, ¿no? Pues cuidarte cuando realizas la primera pues intervención en el cuerpo. ¿Cómo es que tú te enteras que se hace una adicción cuando estas personas acuden a visitarte? Ok, mira, otra pregunta muy, muy interesante. Sí se vale, por decirlo así, que te hagas diferentes cirugías, pero que vayas poco a poco, ¿sale? Eso también ayuda a que vayas asimilando la primera cirugía, que los cambios que tienes en tu cuerpo los asimiles y los hagas parte de ti antes de decidir una segunda. ¿Cómo yo me doy cuenta? Pacientes que no tienen a lo mejor ni el tercer mes de que se hicieron una cirugía y están buscando la segunda. Entonces es ahí cuando uno tiene que ser muy asertivo en las palabras que vas a utilizar con tus pacientes, convencerlos de que no es el tiempo adecuado, que no es la mejor decisión, que por lo menos lo ideal es esperarse un año antes de una segunda cirugía para que el cuerpo se recupere al 100% de la primera, que su cuerpo esté saludable y también investigar las causas, ¿sabes? El por qué. Hay un caso también que puedo platicarles de una de mis compañeras que en un año se realizó 3 cirugías, pero en las 3 cirugías se le realizaron 7 diferentes tipos de procedimientos estéticos. Y ya cuando quería un 8º procedimiento en una 4ª cirugía, en el lapso de un año, pues realmente, aunque fuera compañera, pues todos optamos por decirle ya no sigas, no pares, tú no ocupas cirugías estéticas, no ocupas más cirugías plásticas, necesitas ir al psicólogo, necesitas ir al psiquiatra para trabajar el trastorno de dimorfismo corporal. Sí, precisamente es esto justamente por el cual hicimos como la investigación del el por qué se les vuelve una adicción. Creo que todo tiene que ver y más que nada las figuras públicas creo que son totalmente una influencia para hacerte este tipo de intervenciones en tu cuerpo. Y ahora vamos a un pequeño corte. El 19% de las personas que padecen ansiedad son adultos y tienen síntomas severos, mientras que el 31% revela señales mínimas o en algún grado. Si presenta síntomas como preocupación y miedo intenso de manera excesiva y continua ante las situaciones cotidianas, es posible que se produzca una taquicardia, respiración agitada, sudoración y sensación de cansancio. Llama a la línea de apoyo 1058-5200 para recibir atención psicológica. Regresamos a nuestro programa de Entre Miradas con este tema que nuevamente lo vuelvo a mencionar, está muy interesante. Y Juan Carlos, cuéntanos, ¿qué opciones hay en dado caso si alguna cirugía estética no me gustara o no quedara satisfecha con ella? Ok, mira, lo primero y que yo les digo siempre a nuestros pacientes es tener paciencia después de la cirugía. ¿Qué pasa? Los pacientes creen que en cuanto salen del hospital, mágicamente ya van a obtener los resultados y se va a ver todo espectacular. Sin embargo, no, porque el cuerpo fue sometido a un estrés quirúrgico en donde después se va a presentar una inflamación, moretes, inclusive se necesitan masajes postquirúrgicos en casi todas las cirugías para ayudar a drenar la inflamación, para ayudar a que el cuerpo poco a poco vaya tornando la figura que se esculpió y se trabajó incluso artísticamente en el quirófano. Entonces, suele pasar que mientras es el tiempo de recuperación, los pacientes incluso se arrepientan de haberse hecho la cirugía porque se ven, como te digo, inflamados, con moretes, el dolor, y es muy común que digan, ¿por qué me lo hice? Y yo les digo, ten paciencia, pasan meses para que veas los efectos al 100% a veces. Depende de la cirugía, hasta los 6 meses se puede ver el efecto al 100% y es cuando el paciente queda satisfecho y dice, me lo volvería a hacer, ¿sabes?
Cuando ya pasó más de un año del procedimiento y hubo algo que el paciente ya no quedó conforme, es ahí entonces sí cuando se pide una segunda opinión, cuando se puede ver cómo modificar algo que no haya quedado muy satisfecho el paciente y no necesariamente recurrir a una reintervención quirúrgica o a una segunda cirugía. Hay otras alternativas, hay muchos aparatos médicos, hay otras terapias que ayudan a que se pueda corregir lo que haya quedado un poco mal. Pero el porcentaje de que alguien quede insatisfecho o que quiera una segunda cirugía es muy bajo. Como te digo, lo que pasa casi siempre es los primeros meses hasta arrepentirse porque no esperaban todo el proceso de cambio del cuerpo. Pero cuando ven los resultados, siempre quedan satisfechos generalmente y dicen, me lo volvería a hacer otra vez. Sí, claro, y me imagino que esos meses han de ser hasta incluso de bajones emocionales que se ven y dicen, uy, no, ¿por qué? ¿Por qué me lo hice? Y hablando sobre esto, me imagino que, pues justamente para no tener una segunda cirugía, creo que, o imagino, que deben de preparar el cuerpo antes y después de la cirugía. Sí, como te lo platicaba, después de la cirugía, generalmente en casi todos los procedimientos se dan masajes postquirúrgicos. Eso es el post, pero es súper importante hacer la buena valoración prequirúrgica y preparar el cuerpo para que llegue óptimo a la cirugía. En las cirugías donde más se prepara al paciente son en las liposucciones o en las dermolipectomías abdominales. Es muy común que lleguen pacientes con obesidad queriendo que tú les hagas una lipoescultura o que tú les hagas una dermolipectomía abdominal. Ese tipo de cirugías, cabe resaltar, no son para tratar ni para controlar la obesidad, son para mejorar la figura. Entonces ahí es muy importante antes de la cirugía bajarlos de peso, llevarlos a un peso más ideal, más óptimo, que va a ayudar a que el paciente llegue más sano a la cirugía y aminore todos los riesgos anestésicos y quirúrgicos, obtenga mejores resultados porque el cuerpo se preparó, pero además lo más importante, conforme van perdiendo el peso para llegar a la cirugía con el peso adecuado, se les enseña a comer de manera adecuada, para que así cuando ya hayan obtenido los resultados y las metas de su cirugía, sepan cómo cuidarlos alimentándose correctamente y no requieran después una segunda intervención. Eso es muy importante, enseñarse a bien comer. ¿De qué depende que los precios varíen de estas cirugías plásticas estéticas en diferentes lugares? Ok, mira, tiene que ver mucho con con la ley de la oferta y la demanda y con la cuestión de los mercados. Por ejemplo, en nuestro país, la ciudad que generalmente más caro cobra las cirugías estéticas es la ciudad de Tijuana. Tiene un mercado muy, muy grande de turismo, de cirugía plástica, donde baja gente de Estados Unidos a operarse ahí, entonces les cobran una en dólares y como hay mucha demanda, pues entonces eso hace que la oferta baje y suban los costos. Entonces sí tiene que ver uno, la ciudad. Dos, tiene que ver el hospital donde se va a realizar el procedimiento quirúrgico. Hay pacientes que quieren, ahora sí que como en los hoteles, hospitales 5 estrellas, hospitales 1, 2 o 3 diamantes. Calidad. Y eso no quiere decir que el hospital tenga que ver en los resultados de tu cirugía. Realmente los resultados los obtienes de acuerdo al equipo médico, a las técnicas quirúrgicas utilizadas. A veces es el confort que el paciente quiere sentir después de la cirugía o también, volviendo a las redes sociales, postear que están en un hospital famoso, que está en un hospital de mucho prestigio, de mucho lujo. Entonces también eso sube mucho el precio de las cirugías. Y en tercero, tiene que ver también, volvemos con la ley de la oferta y la demanda en cuanto a qué tanto trabajo tenga el cirujano, ¿sabes? Entre más trabajo, entre más tenga saturada la agenda, digamos, entre más fama vayas adquiriendo, que también tiene que ver con la experiencia, pues va subiendo un poquito también los costos. Es, digamos, entendible si lo ves desde el área de la economía. Vaya que está muy interesante. ¿Y alguna recomendación que les quieras dar a estas jóvenes que pues a temprana edad quieren hacerse alguna intervención en su cuerpo?
Claro que sí. Mira, lo principal, tienen que platicarlo abierta y sinceramente con sus padres, porque al final de cuentas son los que van a tomar en conjunto la decisión, ¿sabes? Y son los que tendrían que firmar los consentimientos para hacer una cirugía. Y es ahí cuando los padres pueden detectar incluso si realmente es una afectación física o tiene que ver algo con la cuestión emocional. En ese sentido, también acudir a consejería con un psicólogo, con un terapeuta. ¿Para qué? Para que el terapeuta valore también si realmente es por una situación física o se necesita tratar algún trastorno dismórfico que ya se está empezando a presentar. Y en España, por ejemplo, es un requisito legal que para que un menor sea intervenido quirúrgicamente en cirugía plástica y estética, lleve la evaluación y el visto bueno por un psicólogo. Y en tercer lugar, si ya pasaste esos dos filtros, el de los papás, el del psicólogo, y recurres a un cirujano plástico, se acerquen a cirujanos plásticos certificados. Cirujanos plásticos donde la ley está avalando y los colegios están certificando que están actualizados y que están competentes al 100% para ejercer la profesión. Muy bien, pues muchas gracias. Y por favor, puedes mencionarnos tus redes sociales para poderte encontrar ahí en dado caso que a alguien se le ocurra ir pues como para aplicarse a una cirugía. Claro que sí, con todo gusto. Mira, por Instagram estoy dr.jcnavarro, dr.jcnavarro, y mi celular 3317 13 83 60, 3317 13 83 60, y con gusto también los ayudo en la cuestión prequirúrgica y ayudarlos a alimentarse bien, dado que también tengo una maestría en nutrición clínica. Gracias a todos por estarnos viendo detrás de sus redes sociales, de nuestras redes sociales, y pues sería todo. Nos vemos en el siguiente programa de Entre Miradas. Hasta luego.